el día de hoy con la asistencia de muchas personas que ya tenemos conocimiento sobre el CBD gracias a las diferentes capacitaciones que hemos tenido en este y otros espacios con diferentes invitados como el doctor Pozuelos y el doctor Oliveros, que el día de hoy nos acompañan. Sin embargo, no podemos desconocer que también contamos con la asistencia de invitados que están por primera vez. Es por esto que en este momento le solicito al doctor Felipe Oliveros que nos haga una breve introducción sobre el CBD. Por favor, doctor, cuéntenos qué es el CBD y por qué está tomando tanta importancia en este momento. Bueno, voy a tratar de ser breve porque no solamente son tres iniciales que describen digamos, la contracción de lo que nosotros conocemos como cannabidiol. Cannabidiol es el CBD. ¿Y qué es el cannabidiol? Es una sustancia producida por el metabolismo secundario de una planta que se llama cáñamo. Este cáñamo es una prima de la cannabis, pero sin efectos psicotrópicos. Así que el CBD, más bien, podemos dividirlo así rápidamente, los efectos de la cannabis en THC, efectos psicotrópicos, CBD, efectos terapéuticos. Eso para que quede muy claro. Muchas personas piensan que CBD tiene relación con la marihuana, pero no tiene relación con la marihuana. Más bien, es el metabolismo de una planta fantástica que se llama cáñamo y que este cáñamo produce una gran cantidad de sustancias que hacen que nuestro cuerpo recuerde la secreción de una hormona que se llama anandamida. Ese es anandamida y 2-AG. Estas son hormonas del bienestar dentro de nuestro cuerpo. Entonces, solo son señalizadores celulares que hacen que nosotros nos sintamos muy bien sin efectos psicotrópicos. CBD significa cannabidiol. Ese es en grandísimos rasgos lo que puedo decirles. Bueno, doctor, muchas gracias. Espero que para todos ya haya quedado muy claro. CBD cannabidiol no tiene que ver con la marihuana, es un componente extraído de la planta del cáñamo y tiene unas grandes bondades terapéuticas y para nada es psicotrópico, es decir que podemos estar completamente tranquilos a la hora de consumirlo. Bueno, también sabemos que muchas personas, pues ya lo dije inicialmente, de repente están escuchando por primera vez ese término de CBD, que como acaba de decirnos el doctor Olivero, significa cannabidiol. Entonces me gustaría que el doctor Pozuelos nos cuente si, por ejemplo, yo no conozco nada acerca del CBD, ¿por qué debería consumirlo? Bueno, es una pregunta muy interesante, especialmente para gente que nunca ha escuchado este término. Y como se menciona mucho en lo popular, oyen cannabidiol y rápido lo relacionan con marihuana, y no es así como explicaba el doctor Oliveros. Yo creo que para contestar esta pregunta, primero hay que conocer qué es lo que es el sistema endocannabinoide y cómo funciona. Ya es un sistema que ya lo decía el doctor el día de ayer, es un sistema que lo tenemos desde hace muchísimos años en los seres vivos y que es la principal razón por la cual uno debe de tomar este tipo de suplemento. Lo que sucede es que este es un sistema que permite mejorar otros sistemas de nuestro cuerpo para ponerlos a funcionar de una manera satisfactoria. Y ya que también nuestro cuerpo produce endocannabinoides, también el CBD es un fitocannabinoide exógeno que ayuda a apoyar al buen funcionamiento del sistema endocannabinoide, con lo cual vamos a mejorar y obtener bienestar de nuestro sistema nervioso, endocrinológico, endocrino, nervioso, bueno, de todos los sistemas, porque a través de estos receptores que están presentes en todo el cuerpo, el CBD puede ejercer efectos benéficos, no digamos el aspecto clínico que ofrece también esta molécula. Entonces, como bienestar para un buen funcionamiento del cuerpo, es recomendable tomar CBD. Muchas gracias, doctor Pozuelos.
Bueno, doctor Oliveros, pues desde hace ya mucho tiempo venimos recibiendo información sobre el CBD, venimos documentándonos, algunos incluso de manera autodidacta también lo hemos estado haciendo y podemos dar testimonio también desde lo que hemos vivido con el producto quienes lo estamos ya consumiendo de las grandes bondades terapéuticas del CBD. Sin embargo, pues nos gustaría saber si este producto también es recomendable para una persona sana y cómo esa persona sana que no tiene ninguna patología puede estar evidenciando los beneficios que éste le puede brindar. Es una pregunta interesante también. Miren, puedo decirles que gracias a nuestro estilo de vida, hoy no hay personas completamente sanas. Ya les he dicho anteriormente que sentirse bien no es estar sano. Nosotros podemos tener algo de sobrepeso y sentirnos bien, eso no es estar sano. Nosotros podemos tener hipertensión, podemos tener diabetes incipiente, podemos tener caries y no nos dan molestias iniciales. Pero sentirse bien no solo es eso. La pregunta es interesante porque aquí la ciencia se descubrió al revés. La presión de las personas que lo usan, la presión de todos los usuarios, digamos que el público en general, ha obligado a los médicos a seguir una investigación para poder determinar cuáles son las capacidades de este CBD. Primero se descubrieron los derivados de la cannabis, por eso se llama sistema endocannabinoide, porque no se sabía que existía en nuestro cuerpo. Después se descubrieron los receptores y después se descubrió todo un sistema que tenemos que se llama, ya lo mencionó el doctor Pozuelos, que se llama sistema endocannabinoide. ¿Qué quiere decir? Que nosotros producimos 2 sustancias o más parecidas a la de la cannabis, por eso se llama cannabinoide, es decir, parecido a la cannabis. Es por eso que le pusieron ese nombre. Ahora, ¿qué sucede con las personas sanas y el uso de CBD? Bueno, como les había dicho, no hay sanos al 100%. Siempre existe algún grado de inflamación estructural si nosotros no cuidamos nuestro estilo de vida. Los niños son particularmente productores de una sustancia que se llama anandamida y es la hormona de la felicidad. Por eso todos los chamaquitos son muy juguetones, muy lúdicos, se reúnen para jugar, todo el tiempo están felices. Pero esa hormona se va perdiendo en el curso del tiempo, conforme avanza la edad, al mismo tiempo que también conforme nos involucramos en el estilo de vida moderno, con nuestra comida de hoy, con el estrés al que estamos sometidos y más en periodo de pandemia, etcétera. Entonces, la secreción de esta hormona del bienestar empieza a verse disminuida. ¿Por qué es necesario? Porque el CBD en realidad es un suplemento nutricional para nuestro tejido nervioso. Se llama nutracéutico nootrópico porque tiene afinidad especial por el tejido nervioso. ¿Por qué deberían tomarla las personas sanas? Pues para ir sustituyendo aquella falta que tenemos de esta hormona del bienestar que se llama anandamida. ¿Y por qué se gasta? Por el estrés, por lo que comemos, por nuestro estilo de vida sedentario y por las presiones que hoy la pandemia está ejerciendo sobre todo el mundo, porque pues bueno, estamos confinados, la vida no es la misma, no sabemos qué nos espera en el futuro, tenemos incertidumbre. Muchas mamás, por ejemplo, en México tienen que hacer la de maestras porque pues las clases las están tomando en línea. Calculo que así está sucediendo en otros países. Así que las mamás, además de todas las tareas que tenían, si es que acaso también trabajaban, hoy también se convirtieron en maestras, en educadoras. Y ya las pobres, la verdad es que si no les duele una cosa, pues les duele otra. Para poder mejorar esa situación, sin ser un medicamento, sino más bien un suplemento seguro, podemos volvernos a sentir muy bien teniendo nuestra secreción de anandamida, pero lo más importante es que nuestro tejido nervioso va a estar protegido y cuidado, desinflamado y limpio, lo que nos permite tener un mejor desempeño, mejor concentración, una vida mucho más tranquila y un sueño más reparador. Por eso deberíamos utilizarlos todas las personas. Wow, gracias, doctor Oliveros. Entonces yo creo que nos ha quedado muy claro de que el hecho de sentirnos bien no es sinónimo de estar completamente sanos. El mismo doctor Oliveros nos acaba de decir que a medida que avanzamos en edad, esta
anandamida, ¿sí?, va reduciéndose en su producción poco a poco. Y el CBD lo que hace es venir a fortalecer la producción de esta anandamida para que todo se equilibre en nuestro organismo. Entonces espero que estemos tomando nota y que nos quede el día de hoy muy claro por qué, a pesar de sentirnos bien, debemos consumir nuestro CBD. Bueno, doctor, muchas gracias. Teniendo en cuenta todo esto que nos acaba de mencionar el doctor Oliveros, dentro de ese grupo de personas que normalmente llamamos sanas, que nos acaba de decir el doctor que no necesariamente que estemos bien quiere decir que estemos sanas, allí a veces clasificamos o ubicamos a los deportistas. Entonces nos gustaría, doctor Pozuelos, que nos cuente, para el caso de los deportistas, qué beneficios puede conferirles a ellos el consumo de CBD. Algunos simplemente de repente lo hacen como parte de su rutina, otros son ya deportistas de alto rendimiento. Para este grupo de personas, ¿qué beneficios les puede traer el consumo de este producto? Bueno, anteriormente era una sustancia prohibida por la Federación Antidopaje, porque obviamente pues al principio se encontraba con trazas de THC, que es el agente activo de la marihuana, y eso era prohibido en el deporte. Sin embargo, me parece que desde el 2018 esta federación retiró de la lista el CBD como sustancia prohibida en los deportistas. Si lo vemos desde el lado del deporte, especialmente de deporte de alto rendimiento, el CBD tiene muchos beneficios. Principal es estimular el sistema nervioso para un mejor desempeño, una mejor alerta, pero no solo eso, sino también después de hacer un ejercicio extenuante, sobre todo cuando los entrenamientos son muy rudos, los músculos quedan lastimados, quedan inflamados, las articulaciones también se sobrecargan dependiendo del tipo de deporte que se haga, y ahí el CBD cobra mayor importancia. ¿Por qué? Porque recordemos que el CBD tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico que ayuda a estas lesiones deportivas, si queremos decirlo así, a mejorarse, y permite que el cuerpo se recupere más rápido de lo que normalmente lo haría sin tomar una sustancia que no esté permitida dentro del deporte. Entonces, al ser un suplemento, pues este actúa a nivel muscular, a nivel articular, desinflamando, reparando las lesiones que hayan podido quedar después de un entrenamiento extenuante, y sobre todo pues da una sensación de bienestar y relajación a la persona o al deportista luego de un entrenamiento extenuante. Entonces, muchos deportistas lo toman precisamente por estos efectos que tiene, ¿verdad? Y ¿qué otra cosa? El hecho de que participe en el sistema nervioso para regularlo también permite que el desempeño en el deporte sea mucho mejor, porque es un atleta que está mucho más alerta, es un atleta que puede desarrollar su ejercicio de una manera más satisfactoria, y al mismo tiempo ayuda al cuerpo a repararse luego de un entrenamiento. Entonces, se está tomando mucho en cuenta esto en los deportes, y los deportistas también lo están considerando para tomarlo después de sus entrenamientos. Wow, por Dios, qué información tan valiosa estamos escuchando. Yo sé que en la sala hay muchas personas que usualmente hacemos ejercicio, y después de hacer, no sé, ejercicio de tren superior, de tren inferior, terminamos con nuestros músculos al día siguiente muy agotados. Entonces démonos cuenta que el CBD también viene a ser aquí un excelente aliado para la recuperación de ese sistema muscular, y que finalmente no terminemos más afectados, porque a veces nos falta un poquito de prudencia y terminamos saturando nuestro organismo con mucho ejercicio, queriendo tener resultados muy rápidos, y tampoco se trata de eso. Gracias, doctor. Bueno, doctor Oliveros, de acuerdo con estudios científicos, existen reportes acerca de que el CBD actúa como antagonista del THC, del cual usted nos hablaba inicialmente. De acuerdo con esto,
¿Cómo puede el CBD ayudar a un niño hijo de padres adictos? Muy interesante, depende de la edad. Si la mamá, por ejemplo, es una persona fármacodependiente y estas personas tienen cierto grupo de adicciones, no importa qué sustancia, y si lo usa durante el periodo del embarazo, este niño resultará con algo que se llama síndrome de abstinencia neonatal. Es decir, tienen muchas dificultades desde el punto de vista de presión arterial, maduración pulmonar, maduración encefálica y otro tipo de cosas. Entonces, no se ha probado ciertamente en niños así tan pequeños, pero miren, lo que puede estar sucediendo es que este niño tenga síndrome de abstinencia neonatal y durante el periodo neonatal nunca se ha utilizado CBD. Sí se ha utilizado de pronto en las personas quienes quieren abandonar todas estas, por ejemplo, adicciones o problemas. Y en los Estados Unidos existen reportes muy interesantes acerca de la intoxicación por opioides. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay más o menos unos 1 millón de personas que mueren cada año por exceso de utilización de analgésicos narcóticos relacionados con dolor crónico o dolores neuríticos. Para eso es que se los recetaron. Muchos desarrollan dependencia química y muchos desarrollan adicción a esos analgésicos opioides. Se llaman así porque puede ser tramadol, o puede ser fentanil, o puede ser algunos otros a los que definitivamente se hicieron adictos. Cuando nosotros empezamos a utilizar el CBD, en estas personas, en particular en las personas que son adictas, entonces empieza a disminuir la necesidad de utilizar este tipo de analgésicos para cuidar y controlar sus dolores. Las proporciones de CBD-THC deben ser aproximadamente de 25:1 o de 20:1 o de más o menos 18:1 para que una vez que se quedan bloqueados los receptores que ellos tienen para los analgésicos opioides, empieza a mejorar significativamente su estado de salud, les cuesta muchísimo menos trabajo abandonar las adicciones, al mismo tiempo que en los Estados Unidos está reportado, en donde todos los estados en donde se está utilizando el CBD, el número de muertes que está relacionada por aquellos consumos excesivos de analgésicos opioides ha reducido también significativamente. En pediatría, después del periodo de manifestación del síndrome de abstinencia neonatal, que ya es un poco más adelante, en donde sí tiene que recibir atención de cuidados intensivos esta criatura, porque muchos nacen con depresión respiratoria, con una disfunción del bulbo respiratorio, en fin, otro tipo de cosas que no son tan fáciles de explicar. Empiezan estos niños, después de una unidad de cuidados intensivos, a recuperarse, pero de todas formas muestran algún grupo de alteraciones. Sí se ha usado ya en pacientes un poco más grandes, pediátricos, y en aquellos adolescentes que también han encontrado dentro de las drogas pues una adicción importante. Así que el CBD también nos ayuda a disminuir la dependencia nicotínica, dependencia endorfínica, la dependencia de analgésicos narcóticos, de opioides y otro tipo de sustancias prohibidas, como son las drogas de diseño. En pediatría podría utilizarse más bien ya en niños un poco más grandes o en pequeños, aquellos quienes ya han encontrado en las drogas una adicción, para poder ayudarlos a salir de la adicción y al mismo tiempo sin tantos efectos secundarios y sin el síndrome de abstinencia que habitualmente padecen. Con niños más pequeños no ha sido probado el CBD, particularmente en etapa neonatal. No hay reportes acerca de esta situación, pero sí en niños ya más grandes, digamos 2 o 3 años, o niños más grandecitos, 6 años, quienes ya andan viviendo en la calle o que tienen algún tipo de adicción. Y en adolescentes y adultos está perfectamente probado que el CBD puede ayudarnos eficazmente a abandonar el proceso de adicciones. Doctor, muchas gracias. Simplemente cada vez que los escuchamos a ustedes, cada vez que nos documentamos más acerca sobre el CBD, quedamos fascinados y muy, muy emocionados con el potencial de este producto
que, como usted bien lo acaba de mencionar, dentro de todo lo que nos acaba de compartir, lo mejor de todo es que no tiene esos efectos secundarios que sí tienen todo lo que son los medicamentos. Entonces, muchas gracias por esa respuesta tan valiosa. El CBD también nos puede contribuir mucho en todos los casos de adicción, no importa a qué sustancia se refiera ese tipo de adicción que puedan tener. Bueno, sabemos que los afanes del día a día y especialmente todo lo que ha venido sucediendo y generándose a partir del momento en que se desarrolló toda esta situación de pandemia, muchas personas han tenido alteraciones en sus emociones, alteraciones como por ejemplo cuadros depresivos, situaciones de ansiedad, alteraciones del sueño debido a todo lo que esto contrajo, y no solamente por la pandemia como lo decía inicialmente, sino también los mismos afanes del día a día. Doctor Pozuelos, ¿cómo el CBD puede ayudar a estas personas para contrarrestar todas estas situaciones que tienen que ver con las emociones y todo esto que acabo de mencionar? Bueno, uno de los efectos de la molécula es precisamente eso, es ansiolítico. Y hay estudios que demuestran su uso en lo que es ansiedad, principalmente. ¿Cómo es que esta molécula hace ese efecto? A nivel del cerebro actúa en los receptores 5-HT, o sea, son los receptores de serotonina. Serotonina es un neurotransmisor que produce sensación de tranquilidad, de bienestar y relajación. Entonces, el CBD a través del sistema endocannabinoide permite que esta transmisión de serotonina sea mucho más efectiva, haciendo que la persona baje sus niveles de estrés, baje sus niveles de ansiedad y permite una mejor calidad de sueño. Entonces, de hecho, esta pandemia a mucha gente ha estresado. A mi clínica constantemente llega mucha gente, especialmente niños y adultos mayores, presentando síntomas de ansiedad más que todo, por el efecto del encierro, por el haber cambiado abruptamente el estilo de vida, etcétera, etcétera. Entonces, hay estudios que demuestran que esta molécula tiene ese efecto sobre el sistema nervioso, dando una sensación de tranquilidad, y eso también se traduce en una mejor calidad de sueño, con lo cual esta persona, al estarlo consumiendo regularmente, va a empezar a notar que se siente mucho más tranquila, mucho más relajada, su calidad de sueño es mejor y prácticamente la ansiedad comienza a disminuir. Lógicamente también tenemos que tomar en cuenta que si esta persona está metida en un ambiente estresante, pues también vamos a tener un contrapeso. Entonces, mucho de esto yo le digo a mis pacientes que también tienen que tener consideración en el sentido de que no tiene sentido que se tome su CBD y salga tranquila y se vaya a meter a la boca del lobo inmediatamente todos los días, porque entonces va a haber una lucha interna a eso, y entonces no es recomendable. Yo siempre trato de decirle a mis pacientes que hasta lo mejor que se pueda, que se salgan de ese ambiente estresante, porque eso a la larga contribuye también a que la ansiedad baje los niveles, y el CBD pues termina de ajustar todos los procesos que necesitan para que la ansiedad vaya desapareciendo y esta persona se sienta más tranquila. Pero tomen en cuenta que siempre una persona que toma esto y que tiene niveles de ansiedad también tiene que ver no solo la ansiedad que tiene, sino también el entorno en el que se mueve, ¿verdad? Para que esto sea mucho más efectivo. Muchas gracias, doctor. Entonces, definitivamente tenemos que tener en cuenta que debe haber un equilibrio. No solamente basta con tener el CBD y consumirlo, sino que también tenemos que verificar qué está sucediendo con nuestro entorno, y si es necesario, pues mirar, tomar decisiones y alejarnos, porque pues de nada nos va a servir esto si no lo solucionamos todo lo que tenemos en el exterior. Bueno, el doctor Pozuelos mencionaba, y yo lo mencioné dentro de la pregunta, esa situación de alteraciones en el sueño que viene ocasionando todo lo que es el insomnio.
algo de lo cual muchas personas hoy en día están padeciendo o padecemos en algún momento por preocupaciones del trabajo, de la familia, bueno, por muchas cosas, en particular por el estudio, por toda la carga que ha generado incluso la pandemia, porque lo decía el doctor Oliveros, aquellas, por ejemplo, mamás, que además de ser mamás, esposas, con todo lo que ello significa en su hogar, además trabajan y fuera de eso, se les adicionó el tener que convertirse en maestras. Esto genera una carga de estrés que también termina de repente alterando el sueño. Entonces, doctor Oliveros, de manera específica en estos casos de insomnio, ¿cómo se debe direccionar a las personas acerca de la dosis que deben consumir para que puedan encontrar su dosis exacta? Y en el caso de los niños, porque los niños también pueden presentar este tipo de alteraciones, se les puede dar CBD y cómo se dosificaría para ellos. Un par de preguntas interesantes, pero antes de comentar la dosis, ya lo dijo hace un momentito Julio, es decir, el doctor Pozuelos. Me atrevo ahí a la familiaridad porque, aunque no nos conocemos personalmente, ya el hecho de ser colegas pues hace que me sienta así un poco más cercano desde el punto de vista de profesión. Y al mismo tiempo, pues cercano con ustedes, porque, pues mire, hoy está dando consultas en Latinoamérica, eso está muy interesante también. Bueno, sucede dos cosas. Ya hablamos del entorno, y el entorno hoy, pues es un entorno un poco traicionero. La falta de sueño y el insomnio, para aquellas personas que de cualquier manera ya lo tenían, porque tiene muchas causas, y para aquellas personas que lo están empezando a tener, porque además las causas se han agudizado, como el estrés, como dejar alguna cosa pendiente, como no poder tener un cerebro descansado. Al ser un suplemento nutricional también debemos entender una cosa. Para poder mantener un buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso, así como de todo nuestro cuerpo, debemos hacer todos siempre, no responsabilizar solamente al CBD para ayudarnos a recuperar ese estado de salud perdido o ese sueño. Necesitamos forzosamente hacer actividad física, ejercicio, de acuerdo con la condición que tenga cada una persona. Puede ser novato, intermedio o avanzado, pero lo importante es, uno, hacer ejercicio. Esto genera la secreción de una cosa que se llama factor de protección cerebral, en donde se incluye un grupo de hormonas del bienestar. La segunda, un ambiente más saludable. Es importante tener conciencia y por eso se aconseja la práctica del mindfulness para poder tener conciencia de lo que está sucediendo, pero también conciencia de lo que nosotros podemos crear y de que nosotros podemos modificar ese ambiente en el que estamos viviendo para que este ambiente sea un ambiente mejor. Particularmente aquellos quienes tienen esperanza, porque además tienen salud, la esperanza, unas relaciones satisfactorias, el pensar que el futuro puede ser mucho mejor. Y el hecho también de hacer ejercicio, comer saludable, compartir con la familia y entender cómo es esta situación, entonces eso mejorará mucho la secreción propia de anandamida. Si nosotros le damos este suplemento nutricional, entonces nuestro cerebro va a estar muchísimo mejor. Segundo punto, claro que puede ayudar a mejorar el sueño porque la anandamida, o sea, y los cannabinoides, particularmente el CBD, también es como el líder de un grupo de sustancias, entre ellas una sustancia que nosotros producimos que se llama melatonina, que es cuando se secreta, nosotros tenemos un sueño, es un inductor de sueño reparador. Es importante intentar dormir por ahí de las 10 de la noche, porque entre 10 y 12 es el sueño más reparador, es el pico de melatonina en todas las personas en el mundo, de acuerdo con sus ciclos circadianos y biológicos, y eso hará que tengamos una recuperación mucho mejor del sueño. Los niños también están sufriendo de ansiedad, pero ¿por qué sufren de ansiedad sus padres? Habitualmente ellos son el espejo de lo que nosotros hacemos, tanto de pequeños como de adultos después. Es decir, nosotros somos el ejemplo de la conducta que deben seguir nuestros hijos, y es
posible que no nos estemos dando cuenta o que haya sido subconsciente o inconsciente que ciertas conductas y ciertas palabras y ciertas conversaciones en presencia de nuestros niños, ellos podrán estarlas captando. Incluso si ustedes pueden ver que un niño está jugando por ahí con su cochecito o su muñeca, si se trata de una niña, y está por ahí jugando muy entretenida y parece que está concentrada, pero nosotros estamos hablando de ciertas cosas. Ellos siempre están un ojo al gato y otro al garabato. Quiero decir que aunque parezca que no se dan cuenta, se dan perfectamente cuenta de lo que hablamos y cuál es nuestra conducta, y lo reflejarán en manifestaciones de conductas de ansiedad. Así que para mejorar este asunto del sueño, nosotros siempre, al ser un problema de salud, porque después de no dormir bien a otro día nos sentimos cansados, de mal humor, nos sentimos estresados, en fin, por no haber podido tener un sueño reparador, lo que se aconseja en dosis es que todos debemos empezar cualquier tipo de padecimiento con microdosis. ¿Qué significa esto? Que como nuestro producto tiene una tasa de absorción muy alta, necesitamos una cantidad muy inferior al resto de los que ahora se anuncian con cantidades mayores, porque la absorción, gracias a la tecnología Ultracell, y no es comercial, sino que es verdaderamente cierto, esto nos permite utilizar cantidades mucho más pequeñas. Por eso las microdosis en sílice son particularmente importantes. ¿Qué quiere decir? Que durante una semana, sí o sí, todos debemos limpiar primero nuestro sistema cannabinoide endógeno. ¿Y cómo se consigue? Para poder deshacernos de los metales pesados, de la excitotoxicidad. ¿Qué significa eso de excitotoxicidad? Imaginen una mamá. Imaginen el día de una mamá. Se levanta, rápidamente hace las cosas que necesita, prepara desayunos, arregla a sus niños, los pone frente a la computadora, está al pendiente. Mientras tanto, ella también está haciendo la casa, haciendo las labores domésticas, haciendo esto y el otro, preparando las cosas de su trabajo, rápidamente atendiendo al marido para que se vaya a trabajar o para que trabaje en línea. En fin, todo eso, ¿no? Toda esta situación está generando algo que se llama excitación nerviosa. Llega a ser tanta el tráfico de neurotransmisores en esas neuronas que están ocupadas todo el tiempo, a eso se le conoce como excitotoxicidad. Finalmente, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando cargan su teléfono celular, cuando lo enchufan a la pared, el cargador está caliente. Aquí le llamamos cargador al eliminador de baterías. Ese cargador que se enchufa a la corriente eléctrica y se enchufa a su celular, empieza a calentarse. Y de pronto se pone muy caliente tanto la batería de su teléfono como la batería como el cargador. Pues ese calor también puede ser generado a través de la conducción nerviosa por nuestras neuronas. Y eso genera algo que se llama excitotoxicidad. Toda esa fatiga neurológica hará que se disminuya la producción de melatonina y hará que las personas tengan dificultades de sueño. ¿Qué hace la anandamida? ¿Qué hace el CBD? Pues estimula la producción de anandamida, la cual guía al resto de las hormonas, incluyendo melatonina, para que tenga una mejor secreción, y una mejor regulación y un mejor sueño. Espero haber sido claro, porque las preguntas parecen ser como preguntas inocentes desde el punto de vista del público, pero cuando se las hace a un doctor, sale así como la cascada de pronto de todo lo que hemos aprendido, y a veces la lengua se nos atora porque queremos explicar lo más sencillo posible, pero ser un puente entre la ciencia y la práctica no es un asunto tan simple. Así que ojalá que me haya dado a entender. Claro que sí, doctor Oliveros, lo entiendo perfectamente porque también me muevo en el mundo de la ciencia y sé que hay términos muy técnicos que solamente quienes manejamos esta información pues los podemos entender claramente, y es difícil poderlos transmitir, y como docente tiene uno que empezar a buscar cómo llevo esta información de la manera más sencilla, de la manera más didáctica, para personas que no tienen conocimiento de la ciencia y de términos tan complejos y tan enredados, ¿sí? Puedan entenderlo, para que ellos sea muy claro. Y créanme que ustedes dos lo hacen maravillosamente, maravillosamente.
Y con esa respuesta que usted nos acaba de dar, doctor Oliveros, a mí me queda muy claro y de hecho no lo han dicho como padres, simplemente que se nos olvida que esas situaciones que de repente nosotros tengamos, debemos comentarlas, ¿sí?, muy lejos de nuestros hijos, para que toda esa cascada de emociones que nosotros como padres podamos tener, no empecemos a transmitírselas a ellos y terminen ellos con estas situaciones que no queremos que desarrollen. Muchas gracias, doctor. Bueno, algunas personas sabemos que a medida que empezamos a avanzar en edad, se empiezan a desarrollar muchas cosas que no queremos o aparecer cosas que no queremos. Una de ellas es, por ejemplo, la alopecia, que puede darse, sé que debido a diferentes causas. Una de ellas a veces es incluso genética. Y esto hace que incluso se pueda alterar también la parte emocional de las personas. Entonces, pues nos gustaría que el doctor Pozuelos nos cuente si el CBD sirve en el tratamiento de la alopecia para aquellas personas que de repente están pasando por esa situación o están empezando a vivirlo. Bueno, vaya pregunta, ¿verdad? ¿Quién se va a quedar calvo? ¿Quién no? Quien se quedó calvo, jóvenes. Ahí sí que no hay quite, ¿verdad? Bueno, miren, es muy interesante porque revisando el tema, no encontré muchos artículos que explican si funciona o no, la verdad. Pero sí llama la atención una cosa y tiene su lógica. Ahora, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿ya? El CBD, o mejor dicho, bueno, sí, el CBD, viene acompañado de cantidad de nutrientes y cantidad de sustancias que entre todas, como decía el doctor Oliveros el día de ayer, el efecto séquito, en teoría ayudaría al folículo piloso a recuperarse y a regenerarse para producir nuevo cabello. Entonces, lo que pude ver del tema es que hay lugares donde se aplican las gotas donde está el problema, y especialmente aquellos problemas porque hay una alopecia que es, digamos, natural y hay otra que viene ya por problemas inmunológicos. Entonces tiene un nombre, pero no lo recuerdo ahorita, que se empieza a caer el pelo como que si fueran parches. No se viene cayendo así como la calvicie normal, sino se va cayendo por parches. Entonces, en teoría, el CBD al aplicarse en el cuero cabelludo, con todos los nutrientes y todo el efecto séquito que este provoca, ayuda a que el folículo piloso se regenere y se reactive nuevamente para producir pelo. Ahora bien, no encontré ninguna información a ciencia cierta y no está demostrado científicamente que el CBD inmediatamente al utilizarse de esa forma comienza a generar nuevo cabello. Aquí, como les digo, hay muchas cosas que todavía están así en veremos o están bajo investigación, y a mí me parece que esta es una de ellas, porque si usamos la lógica, con todos los nutrientes que tiene, podría ayudar a regenerarlo. Claro, que salga a pelo, ese es otro tema, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que ser muy prudente cómo manejar este tipo de información, porque no se crean que se van a echar 2, 3 gotas y a la semana parecen Jimi Hendrix. No, eso no funciona así, eso no funciona así. Entonces hay que ser muy prudentes, sobre toda la información que se maneje con esta molécula. Yo creo que el que salió calvo, pues ni modo, salió calvo, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Y ahí me incluyo yo también, así que ni modo a seguir la vida y ¿qué le vamos a hacer con eso, verdad? Así que muy prudentes con esa información. Muchas gracias, doctor. Y totalmente de acuerdo. Hay muchas cosas que aún están en estudio, muchas aún por estudiar. Entonces debemos ser muy prudentes con la información que transmitimos acerca de los beneficios que puede conferir el CBD a la hora de consumirlo. Bueno, tenemos muchas enfermedades en las que los procesos inflamatorios y de dolor pueden incluso llegar a incapacitar. Doctor Oliveros, en el caso de enfermedades como la artrosis,
la fibromialgia, la artritis reumatoidea, ¿es suficiente utilizar las gotas sublinguales o se debe complementar con la aplicación del gel? Pues depende de muchas cosas. La primera es la edad y el tipo de aparición, porque cuando se empiezan a desgastar nuestras articulaciones simplemente por el curso de los tiempos y la edad, esta situación hace que las superficies articulares empiecen a perder cartílago, empiecen a perder esa suavidad y además la secreción de cierto grupo de líquidos como líquidos sinoviales, y hace que empiecen a rasparse las superficies articulares, ocasionando dolor y deformación. Ese es un asunto de la edad. Y hay otras que son incluso más comunes, que son las inmunológicas. Curiosamente, una de las causas por las que el cuerpo pierde la regulación y la identificación de los tejidos es el daño a este tejido nervioso. Cuando nuestro tejido nervioso empieza a sufrir daños, ya sea por excitotoxicidad, porque se le acumulan algunas sustancias, y hay algunas cosas así muy graciosas que están poniendo en el chat. De pronto distraen un poco, pero qué bueno que tienen hoy sentido lúdico, me da gusto, quiere decir que tomaron CBD en la mañana y están muy lúdicos, eso me agrada. Bueno, sí, alopecia areata, ese tema que ustedes tocaron hace un momentito, me salgo del tema un poco, ese tema está de pelos, ¿no? Ok, bueno, y ese tema sí está de pelos. Muy bien, les decía que la mayor parte de las enfermedades autoinmunes es porque nuestro cuerpo deja de reconocer los propios tejidos como propios. Como en Colombia dicen, ¿y cómo así? Bueno, pues es que sucede que cuando se pierde la regulación, nuestro sistema nervioso, que es el jefe de todos, también empieza a perder la memoria de reconocimiento de los tejidos. Las enfermedades autoinmunes, entonces, se le da a la orden a ciertas células para que ataquen al propio tejido. Solo imagínense el grado de equivocación. Eso hace que todas las enfermedades autoinmunes, incluyendo fibromialgias, incluyendo lupus eritematosos, esclerodermia, psoriasis, artritis reumatoide juvenil o deformante y artritis de adulto deformante y progresiva, todas estas son enfermedades autoinmunes. El propio cuerpo ataca las propias superficies articulares porque las dejó de reconocer. Y eso hace que empiecen a sufrir todo tipo de tejidos. En el lupus, pues el endotelio vascular. En la psoriasis y problemas en la piel, como neurodermatitis, dermatitis eczematosa y atípica, pues también empiezan a tener problemas de autorreconocimiento. Imagínense, es como cuando nosotros pensamos en cierta cosa y nosotros les decimos a las personas que somos algo pero no lo somos, y ese es un asunto de autoengaño, pues el cuerpo también se autoengaña y las consecuencias son muy complicadas. A nadie nos gusta que nos engañen, pero lo peor sería tener un autoengaño. Y esa situación sucede con nuestras células cuando se equivocan. Así que cuando nosotros le damos nuevamente el CBD, otra vez el cuerpo retoma el control del comportamiento de sus células de defensa, lo que hace que disminuya y reoriente su ataque a cosas que necesita atacar y no a las que no necesita atacar. De modo que empieza a disminuir los fenómenos autoinmunológicos, empiezan a mejorar la inflamación de los tejidos, empiezan a recuperar la movilidad, empiezan a recuperar el estado de salud, empiezan a recuperar todas aquellas cosas que se han alterado gracias a toda esta equivocación. Por eso el CBD es tan importante en el control inmunológico de un grupo de padecimientos, incluyendo aquellos que se tratan de fenómenos autoinmunes. El fenómeno autoinmune es también muy difícil de explicar. Es toda una cascada de eventos celulares y bioquímicos, pero sí puedo decirles que, en resumen, su propio cuerpo ataca sus propios tejidos en donde se encuentren. Si es en la piel, pues dará problemas de piel. Si es en articulaciones, dará problemas de articulaciones. Si es en la parte más íntima de las venas y arterias, dará problemas en todos lados. Si nosotros regulamos nuestro sistema inmune y mejoramos la respuesta inmunológica, además de defendernos de microbios, como ya lo dijo la doctora Dolly de León, de defendernos de microbios, incluyendo el COVID, también podemos defendernos de muchos otros microbios, parásitos, bacterias, hongos, y al mismo tiempo
reorientar la actividad de nuestro sistema inmunológico para que no ataque mi propio tejido. Esa es la verdadera maravilla de esta planta. ¿Por qué hace tantas cosas? Porque nosotros compartimos bioquímica con todos los seres vivos en este planeta. Y si nosotros tomamos en cuenta que dentro de nuestra evolución incluimos esa información y esta información nos está haciendo falta, el CBD nos recuerda otra vez esa información y nos activa nuestras zonas genéticas para poder tener y tomar nuevamente ese control. Recuerden, no es el solo CBD, también tienen que tener una vida saludable y también tienen que tener una alimentación saludable. Debemos actuar diferente de cómo se actúa de la medicina alopática. Nosotros creemos que cuando vamos al médico recuperaremos la salud gracias a una pastilla, y eso es completamente equivocado. Nosotros recuperamos la salud con nuestra conciencia. Cuando recuperamos la conciencia, recuperaremos la salud. Entonces, todas aquellas acciones que sean conscientes, todas aquellas acciones que hagan que nosotros cuidemos nuestra salud y tengamos esta información, puede ser que nos convirtamos nuevamente en aquellas personas sanas que estábamos destinados a ser desde nuestro nacimiento. Doctor, muchas gracias. Bueno, quiero hacer aquí un paréntesis porque me pareció genial lo que acaba de suceder hace un momento en el chat. Qué bueno ver también esa parte humana de nuestros doctores. A veces vemos a un médico y lo vemos, sí, claro, es una persona de autoridad y autoridad en la disciplina que maneja, pero a veces los vemos alejados y todo eso. Pero qué lindo ver aquí a nuestro doctor Pozuelos y a nuestro doctor Oliveros con esa parte humana también, muy lindo, porque eso nos hace crear lazos más lindos en esta gran familia que somos. Entonces, muy, muy bueno lo que acaba de suceder, ver esa parte tan linda. Bueno, después de ese paréntesis, entonces vamos a continuar. Doctor Pozuelos, muchas personas también nos han estado preguntando, a mí personalmente también me han preguntado, en el caso de aquellas personas que tienen sobrepeso, ¿cómo el CBD les podría ayudar en la regulación de esta situación de aumento de peso? Bueno, esta es una pregunta interesante porque revisando un poco la literatura, se ha visto que últimamente le han puesto mucha atención a los efectos que hace el CBD sobre la obesidad. Y es que el CBD actúa a nivel del adipocito, de la célula grasa, y algo que produce es que aumenta la termogénesis, convirtiendo este adipocito de célula. Hay dos tipos, para empezar, hay dos tipos de grasas, la grasa blanca y la grasa parda. La grasa blanca es para, guardar energía, y la otra es para producir calor. Tiene un alto nivel de metabolismo. Entonces, hay artículos que hablan de que el CBD lo que ayuda es a que esta grasa blanca se convierta en grasa parda y empieza a generar quema de calorías, y así es como ayuda a bajar de peso. Son estudios que se han realizado en los cuales esto que ayuda a mejorar la termogénesis y a bajar de peso, le han puesto mucha atención a la molécula. Y entonces no hay unos estudios así en gran escala, pero ya están empezando a ver los beneficios que puede tener el consumo del CBD de una persona obesa. Ahora bien, aquí hay otro punto importante. También el CBD ayuda también en la regulación de lo que es el apetito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a diferencia de que el THC hace que el paciente tenga un hambre atroz, el CBD ayuda a controlar el apetito y lo mantiene a uno, digamos, no saciado, pero digamos que tranquilo en el aspecto de lo que es el hambre. Y al mismo tiempo actúa sobre el páncreas, actúa sobre el hígado de diferentes formas, con la finalidad de ir aumentando el metabolismo para que toda esta grasa que se encuentra ahí vaya a eliminarse, y con eso se disminuyen las calorías. Ahora bien, aquí viene un detalle muy importante que hemos hablado constantemente. No crean que esto los va a volver delgados. De una vez se los digo. No crean que esto los va a volver delgados. El estar delgado es dieta y ejercicio. Eso es la cura, y es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, porque muchas veces
que esta es la sustancia maravillosa y todo, es un error. Como ya hablábamos con Felipe anteriormente, son los hábitos que hace la persona la que va a hacer los cambios, no es el CBD, ¿ya? Entonces, hay que ser muy prudente, les vuelvo a repetir. Si una persona quiere bajar de peso, tiene que hacer una dieta sana, tiene que hacer ejercicio, tiene que tomar mucha agua, tiene que hacer 7, 8 horas de sueño constante, ¿verdad? Todos esos hábitos son los que sumados van a hacer que la quema de calorías se logre. Que el CBD viene a apoyar eso es otra cosa. Entonces, es importante que es cierto que el CBD tiene efectos sobre la termogénesis para ayudar a la quema de grasa. También hay que tener en cuenta que muchas veces la obesidad es por problemas metabólicos y hormonales, en donde se requiere la ayuda de un especialista para poder controlar esto, porque esto ya es a otro nivel. Entonces, si no es, por ejemplo, pongamos un ejemplo, una obesidad mórbida, aquellos pacientes que son extremadamente obesos, pues lógicamente solo con tomar CBD no es suficiente. Y estos generalmente son problemas hormonales. Entonces, en ese caso, mi sugerencia es ver al especialista, al endocrinólogo o el experto en obesidad. Ahora bien, a una persona que no tiene esos problemas metabólicos prácticamente, sino tiene un poco de sobrepeso, los hábitos son lo que principalmente va a ayudar a mejorar el peso de esta persona y su figura. Y el CBD solo viene a complementar esos hábitos. Bajo ningún concepto quitamos los hábitos y que solo el CBD haga el trabajo, eso no funciona así. Eso hay que sacarlo de la mente. Como les digo, el 80% de la bajada de peso está en la dieta y un 20% está en el ejercicio. Y a eso sumémosle mucha hidratación y una buena calidad de sueño, porque incluso en el sueño, ¿no?, se pueden quemar hasta 400 calorías en una noche, teniendo un sueño reparador. Y el CBD solo viene a sumarse a todos estos hábitos que la persona debe de hacer para bajar de peso. Entonces, yo creo que aquí la clave es los hábitos de la persona para la reducción de peso. Gracias, doctor. Entonces, por favor, pues creo que nos queda muy claro la importancia de esos buenos hábitos, de tener una excelente alimentación que forma parte precisamente de esos hábitos, y que el CBD simplemente vendría a ser un complemento para lograr esos excelentes resultados que queremos ver. Pero el solito, de manera aislada, pues realmente va a ser muy poco lo que podamos ver si tenemos pésima alimentación, si somos sedentarios, si no tenemos buenos hábitos en términos generales. Bueno, doctores, para el doctor Oliveros, cuando nosotros revisamos la etiqueta de las gotas sublinguales, bueno, en nuestro CBD, podemos darnos cuenta que dice para uso tópico. Y normalmente esto lo asociamos con la aplicación en zonas externas como la piel. Entonces nos gustaría, doctor Oliveros, que nos cuente cómo podemos darle tranquilidad a un consumidor frente a lo que dice la etiqueta y ese consumo oral que les estamos indicando. Es una pregunta interesante, pero inocente. Miren, tópico significa que se pone en algún lugar. Lo hemos identificado como en la piel, pero no. Si ustedes revisan, la raíz grecolatina quiere decir tópico, se aplica en algún lugar. Si lo ponemos debajo de la lengua, eso es tópico, se va a absorber ahí en ese sitio. Si lo ponemos en la piel, se va a absorber ahí, ese es el sitio. El tópico no es una palabra exclusiva de aplicación en la piel. Punto 1. Punto 2. El CBD no es una medicina, no causa efectos secundarios, es un suplemento nutricional producido por una planta, así como ustedes se comen una manzana llena de polifenoles. Pues esos polifenoles también tienen efectos biológicos en su cuerpo. Es decir, que cuando nosotros empezamos a discutir que si tópico, que por qué dice tópico, que si loción y que si no sé qué, mis queridos, no es una medicina, solo es un suplemento nutricional que tiene una gran potencia para
reparar nuestro sistema nervioso. Y no solo por eso, sino por el efecto séquito que platicamos ayer. Tiene una multiplicidad de sustancias que activan una multiplicidad de acciones dentro de nuestra célula porque todo ya está cargado ahí. Es como si ustedes ya cargaron su disco duro en la computadora y está listo para correr cualquier programa, pero necesita la indicación del exterior, que son ustedes. Lo mismo hace el CBD. Todos los programas de reparación celular, de reconocimiento de tejidos, de control de funciones, de control metabólico, etcétera, etcétera, están dentro de su cuerpo. ¿Qué quiere decir tópico? Tópico quiere decir que se pone en un lugar. Se ha identificado más con los ungüentos y las pomadas y todo lo que se unta, pero tópico quiere decir que se pone debajo de la lengua. Eso es tópico. Quiere decir que se pone debajo de la lengua, se pone en ese lugar y ahí ocurre la principal absorción. Cuando este CBD se traga, también se va absorbiendo en el curso del contacto con nuestra mucosa oral y después nuestra mucosa faríngea, después la mucosa del esófago, y una cantidad verdaderamente ínfima llega al estómago y ahí ya no es absorbible. Así que no deben tener, de verdad, no entiendo por qué existe la controversia de que si es tópico, si por qué dice tópico, que quién sabe qué, ¿no? Si me lo pongo en algún lugar, eso es tópico. Si es en la piel, está bien. Si es debajo de la lengua, está bien. ¿Qué cosa es lo contrario de lo tópico para que podamos entender este asunto? Pues si me trago una cápsula, se va a convertir en enteral. Eso ya no es tópico. Se empieza a absorber en todas partes. ¿Y qué sucede cuando me lo ponen intramuscular o intravenoso? Bueno, esas son las vías sistémicas de administración de algún tipo de compuesto. Así que tópico es el CBD. El CBD es tópico. Cuando se inhala, también es tópico. Hay, por ejemplo, presentaciones que hace un laboratorio muy interesante que se llama GW Pharmaceuticals en Inglaterra, que prepara CBD para ser inhalado para que tenga un efecto inmediato. Este efecto inmediato se logra porque es tópico. El efecto sistémico ya es un asunto completamente diferente. Y todo lo tópico se vuelve sistémico después una vez que se absorbe, porque no hay unas células que no estén conectadas con otras en el cuerpo. Así que solo es una definición académica para que nosotros podamos entender cómo es que se ponen las cosas, pero no es una definición real en la vida real. Ocurre que todo lo que te untes, así como la crema que ustedes se ponen después del baño, se absorbe en su piel y sus componentes van a pasar al torrente circulatorio. Lo mismo va a ocurrir con cualquier cosa que se pongan. Por eso se me hace una pregunta un poco inocente, pero pues ya les digo, tópico quiere decir que me lo pongo en un sitio. Si es debajo de la lengua, es tópico. Si es en la piel, es tópico. Y esta pregunta pues es típica, ¿verdad? Que ocasiona todas estas confusiones. Es típico que así se suceda. Y hay personas muy como dogmáticas en donde tópico significa que la piel. Y si se van a revisar la lengua, no importa cuál, si es indoeuropea, si es latino, si es grecolatina, ustedes van a ver que tópico significa que me lo pongo en un sitio. Eso es tan simple como se los acabo de decir. Doctor Oliveros, muchas gracias por la claridad, porque créame que como usted mismo lo acaba de decir, normalmente genera confusión y tendemos a pensar que solamente es en la piel, pero ya hoy nos queda muy claro qué quiere decir tópico. Bueno, y antes de pasar a la última pregunta que tenemos preparada, para dar paso a esas preguntas que nos han estado haciendo a través del chat, le solicito en este momento a Julián que nos colabore cerrando en este momento el chat. Solamente las preguntas que se han estado escribiendo en este momento, pues algunas de ellas por cuestiones de tiempo las pasaremos a nuestros invitados para que ellos nos colaboren con la respuesta. Bueno, y esta última pregunta para el doctor Pozuelos. Algunas personas nos han preguntado si el CBD puede consumirse mezclado con algún alimento. Bueno, miren pues, el CBD, por diferentes presentaciones que tienen en diferentes lugares, pues muchos son en presentación oral, vienen en tabletas, vienen en cápsulas. Generalmente
esta molécula se va a absorber con alimentos que sean ricos en grasa, pescados, nueces, aguacate, aceite de coco, porque esto ayuda a favorecer la absorción. Pero aquí vienen dos situaciones que hay que tomar en cuenta. Uno, lo que se llama biodisponibilidad, y dos, lo que es el metabolismo de primer paso, o de primer orden. La biodisponibilidad es la cantidad de medicamento o de sustancia que va a absorber el cuerpo al torrente sanguíneo después de su administración, ¿verdad? Y esto, cuando, por ejemplo, una persona lo ingiere y se lo traga, tiene que pasar por todo el tracto digestivo hasta el estómago y pasar a través de lo que es la degradación enzimática del estómago. Solo ahí ya puede ir eliminándose cierta parte. O sea, no siempre se va a absorber completamente por eso. Y esto nos lleva al segundo paso, lo que era la degradación por las enzimas digestivas. Entonces, ¿cuánto de eso va a llegar a través de vía oral hacia lo que es el torrente sanguíneo? Entonces ahí es donde uno empieza a ver, bueno, necesitamos subir la dosis, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo Steven logró mejorar esta situación? Es con la tecnología que tiene el producto, que al ser absorbido en la mucosa oral, la tecnología Ultracel permite que se absorba la mayor cantidad del producto hacia el torrente sanguíneo sin tener que pasar por el estómago. Claro, se puede tragar, pero hay que tomar en cuenta que también tiene que pasar esta serie de pasos y en alguno de estos pues se elimina. Lo más seguro y lo más recomendable con nuestro producto principalmente es, como siempre lo hemos dicho, colocarlo debajo de la lengua para que ahí sea absorbido la mayor cantidad de producto, y el resto que se trague pues no pasa nada, porque la mayor parte fue absorbida a través de la mucosa oral. Entonces, el CBD, para que sea absorbido, siempre va a ir acompañado de lo que es una comida rica en grasas para que pueda ser, pero Steven nos ahorró el dilema haciendo una tecnología muy, muy efectiva de absorción lenta y rápida que permite alcanzar niveles en poco tiempo y mantenerlos durante mucho tiempo. Entonces, yo siempre recomendaría que nuestro producto sea exclusivamente tópico sublingual. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora sí vamos a dar paso a las preguntas que nos han venido haciendo nuestros asistentes, las personas que se encuentran en sala y algunos que se encuentran conectados a través de Facebook Live. Nos han estado enviando algunas preguntas. Quiero, por favor, que nos comprendan que por tiempo, pues no podremos probablemente dar respuesta a todas las preguntas. Sin embargo, vamos a tomar nota de ellas para en otro espacio de repente poder hacérselas llegar a nuestros doctores y que ellos nos colaboren con esas respuestas. Entonces, tenemos varias preguntas muy interesantes. Bueno, doctor Oliveros, nos preguntan, ¿cómo funciona el CBD en niños con Asperger y con el síndrome de autismo? Un par de preguntas muy interesantes. Recuerden que estos dos padecimientos tienen un fundamento bioquímico y es una disminución en la neurotransmisión de un grupo de neurotransmisores que llevan señales específicas tanto de conducta como de relación, como de completar cierto grupo de funciones mentales y cerebrales que se reflejan en la conducta. Si nosotros utilizamos CBD y la neurotransmisión es una neurotransmisión controlada, esta neurotransmisión nos permitirá una mejora. Si mejora la neurotransmisión, pues mejora la conducta. Y si nosotros mejoramos el abastecimiento para estos neurotransmisores, pues entonces todo será mejor. Como ya lo había explicado la doctora de León, no solamente depende de la anandamida y del dosaje, del control que se lleva en la neurotransmisión en esa zona, en la zona dendrítica, sino que también los precursores que fabrican los neurotransmisores que le hacen falta a las criaturas que tienen este tipo de problemas. ¿Cómo se logra? A través de una alimentación apropiada que genere una microbiota o un microbioma específico que genere la secreción de neurotransmisores y que seamos
proveedores de aquellas sustancias o precursores que fabrican estos neurotransmisores. Por ejemplo, una alimentación apropiada, rica en omega 3, algunos omega 6 también son necesarios. Ese es el paso 1. El paso 2, utilizar CBD que regula la neurotransmisión al mismo tiempo que mejora la comunicación interdendrítica o interneuronal, ¿no? Y la tercera es el cambio de la microbiota. Ya la doctora Dolly de León nos ha dicho que tiene experiencia suficiente, incluso en trasplante de microbioma, que hace que todas estas cosas mejoren. No solamente es el CBD, son una serie de acciones que se necesitan para lograrlo. Muchas personas pueden sentirse desilusionadas cuando tienen un pequeño autista o un niño con Asperger, o incluso aquellos quienes tienen trastornos de atención con hiperactividad y pues tienen dificultades en sus conductas y solo usan CBD y esperan tener resultados. Así no va a funcionar. Necesita toda una serie de acciones que incluyan una microbiota apropiada, una dieta apropiada y además el uso de CBD en cantidades apropiadas e individualizadas para que nosotros podamos mejorar la condición tanto de la producción de neurotransmisores como la regulación de su acción dentro del sistema nervioso. Es un tema complejo, necesitaría yo decirles que, para empezar, solo les voy a decir rápidamente que todo tiene una regulación de una situación que se llama retroalimentación y feedback. Este feedback nos permite a todos mantenernos dentro de un equilibrio. Cuando una sustancia está en exceso, debe ponerse a nivel. Cuando una sustancia está en carencia, debe ponerse a nivel. Y para que esto suceda, debe haber sensores dentro de nuestro cuerpo que detecten niveles elevados o disminuidos de este tipo de sustancias. Bueno, estos sensores son activados a través del uso de CBD que mejora nuestra producción de anandamida y dosaje. Y bueno, ya ayer les dije la cantidad de receptores que tienen, la cantidad de lugares que se estimulan en la membrana celular y al mismo tiempo dentro del núcleo, en los receptores del núcleo de membrana, activando un grupo de genes que hace que se produzcan mejor neurotransmisión. Ya sé que es difícil entender esto, pero es importante porque los niños quienes tienen estos problemas pues tienen una carencia importante de estos neurotransmisores. De modo que aunque usemos CBD, si no le damos los precursores para que fabriquen los neurotransmisores y también si no tenemos una flora intestinal sana que fabrique un grupo de sustancias del bienestar, entre ellas serotonina, pues entonces la verdad es que tendremos una visión parcial del problema y por lo tanto resultados parciales. Si necesitamos resultados apropiados, necesitamos tomar en cuenta todas estas condiciones. Entonces, no solamente es el uso de CBD en niños con autismo, no solamente es el uso de CBD en niños con trastornos de atención con hiperactividad, sino también ver qué están comiendo, cómo podemos ayudar y mejorar a la flora del intestino, cómo podemos mejorar sus entornos y además también deben ser sometidos a rehabilitación con una orientación fundamentalmente de mucho cariño. Estos pequeñitos necesitan también, para que nosotros podamos secretar anandamida y hormonas de la amistad y la felicidad, se necesita un entorno amable, cariñoso, dedicado y con atención amorosa para que estas criaturas puedan salir adelante y todo se consigue. Por eso, la mejor medicina de este planeta, sí me voy a permitir decirlo ahora, porque a muchas personas nos cuesta trabajo decir esta palabra, pero mis queridos todos, la mejor medicina de este planeta es el amor. Ustedes están su materia prima por la que ustedes están construidos se llama amor. Y si nosotros recurrimos nuevamente a ese origen, entonces verán que este planeta funciona de maravilla. Gracias. Muchas gracias, doctor Oliveros. Continuamos dándonos cuenta con cada respuesta que en cada situación, en cada patología, es todo un conjunto de cosas que están en juego. No solamente es un suplemento, no solamente es un medicamento, sino que son muchas cosas que están en juego a la hora de querer recuperar ese bienestar. Bueno, para el doctor Oliveros para el doctor Pozuelos nos están haciendo la siguiente pregunta. ¿El CBD mejora los efectos residuales
de los barbitúricos y opioides en pacientes COVID y post-COVID, sobre todo aquellos que estuvieron o están en ventilación mecánica invasiva? Vaya, es una muy buena pregunta. Miren, el CBD en algunos casos actúa en sinergia con los opioides para lo que es el tratamiento de dolor. Pero también el CBD ayuda a ir eliminando el uso de estos medicamentos conforme se va utilizando, y depende de en qué situación se utilice, por ejemplo, en dolor, ¿verdad? Ahora bien, habla de un paciente que está intubado, ¿así es la pregunta? Sí, doctor, acá dice que sobre todo en aquellos que estuvieron o están en ventilación mecánica invasiva. El que está en ventilación mecánica, que siga en ventilación mecánica hasta por orden médica. Ahí no hay que introducir, ni hay que meter, ni hay que hacer nada, porque eso está en una situación donde el intensivista tiene que estar al 100% pendiente. Entonces hay que tener las cosas claras. Si un paciente de intensivo está ventilado, entonces tiene que ser manejado con todos los protocolos de intensivo. Ahora bien, al salir de eso, digamos que pasa esa fase, ya pasa el tiempo, y este paciente queda utilizando opioides, pues en ese punto sí se puede ir más adelante, cuando el paciente está fuera de peligro y ya está en fase de recuperación, utilizar el CBD para ir reduciendo la cantidad de consumo de opioides de esta persona. Entonces, en ese aspecto sí hay estudios que demuestran, sobre todo en el aspecto de lo que el CBD viene a contribuir con el sistema opioide y el sistema endocannabinoide, trabajar juntos para lograr una mejoría del dolor. Y también está demostrado que el uso de CBD ayuda a ir minimizando el uso de opioides para quedar solo con el CBD a largo plazo. Pero aquí hay que diferenciar bien para qué es lo que se está utilizando. El paciente que está intubado con un manejo de intensivo, ese paciente tiene que seguir todos los protocolos. Ahí sí no hay ningún pierde en lo que es el manejo. Después de eso, entonces ya se evalúa por qué este paciente seguirá tomando opioides, etcétera, etcétera, si puede ser por dolor o lo que sea. Entonces ahí, si queremos considerar más adelante retirar el opioide, ahí sí puede contribuir el CBD, antes de ninguna manera. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor Felipe, nos preguntan, bueno, aquí voy a fusionar dos, de repente no tienen una estrecha relación. Sin embargo, nos hablan acerca de si se puede consumir el Ultracel en caso de personas que están consumiendo anticoagulantes, y también en el caso de aquellas mamitas que están en periodo de lactancia. Esta es una pregunta recurrente. Miren, yo entiendo que muchas personas tienen muchísimas dudas. También recuerden que cada una pregunta no tiene una respuesta única, sino que tiene múltiples respuestas. Parecen preguntas que de pronto pueden ser inocentes, pero llevan filo. Y eso significa que para aquellas personas quienes respondemos preguntas, la verdad es que parece que cae esa pregunta en un mar de respuestas. Bien, les puedo decir que para lactancia no solo no está indicado, sino que tampoco es necesario. Recuerden que las mamás, de manera natural, producen anandamida en su leche y se la toma a su niño. Eso genera una situación hedónica donde los niños y las mamás tienen una comunicación no solamente de contacto, sino una comunicación bioquímica y una comunicación electromagnética. Todo eso hace que el bebé vea así a su madre. Ustedes, estoy seguro que han visto cómo mira un niño menor de 3 años. Esos ojitos que tienen luz, que parece que cautivan y queda uno inmerso en esa maravillosa mirada. Bueno, que es prácticamente indescriptible, es por ese efecto hedónico de la secreción de anandamida que tienen los chiquitos, al mismo tiempo que las mamás producen este endocannabinoide que se llama anandamida, que se lo toman sus niños. Es decir, las mamás tienen bien dopados a sus chamaquitos dándoles pecho.
ya no es necesario utilizar anandamida por un lado, y no está indicada, ni se ha probado en lactancia, ni tampoco en embarazo. Mientras no haya reportes científicos de su seguridad en estos dos estados, no es conveniente indicar CBD. Aunque la mamá esté muy nerviosa, etcétera, también producen anandamida. No es conveniente que una mamá que está lactando utilice CBD, por un lado. Y por el otro, depende de qué tipo de anticoagulantes. La warfarina, por ejemplo, sí tiene el mismo sitio de degradación que la anandamida. Es una hormona, es una enzima, es un producto proteico en el hígado que se llama FAAH, ayer ustedes lo vieron, se desintegra justamente en el mismo lugar que se desintegra la anandamida, y es una enzima que se llama citocromo oxidasa P450, que es por donde se metabolizan el 60% de las medicinas que usa el humano, en la medicina alopática. Por eso existen no contraindicaciones, sino interacciones medicamentosas. Esta debe ser muy estrechamente vigilada. Afortunadamente, hoy hay anticoagulantes de segunda, tercera y cuarta generación que permiten el uso de anandamida porque no tienen el mismo sitio de degradación, o sea, el uso de CBD. Porque sucede que hoy hay anticoagulantes mucho más modernos y más específicos sin tantos efectos secundarios, como el uso de la warfarina. Alguien preguntaba si la aspirina puede utilizarse en conjunto con el CBD. Por un fenómeno de anticoagulación, sí puede, solamente que hay que estar vigilando las pruebas de coagulación y los tiempos de coagulación al mismo tiempo que la actividad de trombina y protrombina, para saber cuándo necesitamos ir disminuyendo la ingesta de un compuesto y que el CBD vaya ocupando muy gradualmente y de una manera muy juiciosa el uso de esta sustancia de CBD y todo su efecto séquito. Acuérdense que no, cuando yo hablo de CBD y cuando Julio habla de CBD y cuando los médicos hablamos de CBD, cuando hablamos de CBD de Cilis particularmente, que sabemos que tiene el full spectrum, recuerden que no es una sustancia, son muchas sustancias. Así que todas estas tienen interacciones medicamentosas. Por eso cuando se toma una medicina que inhibe esta enzima FAAH, o sea, la P450 citocromo oxidasa del hígado, pues necesitamos estar al pendiente de sus efectos secundarios, no del CBD, sino de la propia medicina. Por eso es importante una vigilancia estrecha de todas estas personas e ir reduciendo gradualmente la medicina que consumen, si es posible, y utilizar el CBD. Ahora, también debemos tomar en cuenta que hay cierto grupo de padecimientos en donde una persona toma multiplicidad de medicinas y a veces estas personas, aunque nosotros tenemos mucho entusiasmo por ayudarlas, algunas no resultarán candidatos apropiados para el uso de CBD. Es importante que ustedes sepan eso. Bueno, gracias, doctor Oliveros. Teniendo en cuenta el tiempo de los doctores, el doctor Pozuelos tiene otros compromisos. Vamos a hacer 2 preguntas más, ¿sí? Para poder cerrar este espacio por respeto pues al tiempo y a la amabilidad que ellos han tenido con nosotros el día de hoy para compartir tan valioso conocimiento. Entonces, doctor Pozuelos, alguien solicita que por favor nos expliquen cómo actúa específicamente en los ciclos de sueño-vigilia en las etapas del sueño REM y no REM. Bueno, es una pregunta un poco complicada, ¿verdad? Porque, como decía Felipe hace un momento, hay muchas cosas que no se pueden explicar por qué actúan, sin embargo pasan, ¿verdad? ¿Cómo es que va a lograr el CBD en este aspecto del sueño REM y no REM? Pues mejor miremoslo en general, mejor miremoslo de una forma general. El mejorar la calidad de sueño es porque tiene efecto en lo que es ¿cómo se llama? La liberación de serotonina. Eso da una sensación de bienestar, de tranquilidad, y eso permite tener una mejor calidad de sueño. Entonces, yo creo que esa pregunta es un poco difusa, un poco compleja, porque esas fases del sueño son bien específicas, ¿verdad? Son bien específicas.
Ahora, ¿cómo actúa el CBD que va a entrar aquí, va a entrar allá? No se compliquen la vida. Simplemente el CBD ayuda a que nuestro sueño sea mejor a través de regular ciertos neurotransmisores dentro de nuestro cerebro, que va a afectar en cierta medida lo que es el sueño en las personas. Entonces, ¿cómo decirles que sea así específicamente? No se los puedo decir, pero sí se les puede decir de que sí tiene efecto sobre la calidad del sueño. Yo creo que esa pregunta sí es demasiado compleja porque no hay un estudio que diga actúa aquí de esta forma y aquí de esta otra forma. Yo creo que aquí el mensaje es que ayuda a mejorar la calidad de sueño a través del sistema endocannabinoide regulando el sistema nervioso. Muchas gracias, doctor Pozuelos. Y nuestra última pregunta para el doctor Felipe, y así cerraríamos nuestro espacio. Una persona que tiene daño hepático y que el CYP450 se ve afectado o que tiene falla hepática, ¿se le puede dar CBD? Buena pregunta. Yo les podría decir algo muy interesante. Es una pregunta muy interesante. Hay muchos ensayos clínicos acerca de una sustancia médica, de una molécula muy interesante que se llama pirfenadina. Esta pirfenadina permite, les voy a decir así como, no técnicamente, pero sí para que ustedes lo conozcan y además sea breve este asunto. La pirfenadina permite una disminución de un grupo de sustancias y de células que producimos dentro de nuestro cuerpo que generan cicatrización. Recuerden que una cicatriz no funciona. Mientras más cicatrices tenga un órgano, menos capacidades tendrá de recuperar sus funciones. Por ejemplo, si el hígado se lastima y empieza a ser sustituido a través de, por ejemplo, una cirrosis hepática, una hepatitis que dejó destruido gran parte del tejido y se convirtió en cicatriz, pues la parte funcional de ese órgano queda muy deteriorada. No el CBD, pero sí el amalaki, con una gran cantidad de sustancias, funciona de la misma forma que la pirfenadina. Solamente que el costo de la pirfenadina es verdaderamente elevado y el costo del amalaki es verdaderamente maravilloso. Eso significa que si nosotros utilizamos para mejorar el funcionamiento del hígado y además disminuir el proceso cicatricial y además también mejorar esta función, primero utilizamos amalaki, esto mejorará mucho la forma de cicatrización sana del hígado, al mismo tiempo que después ya podríamos utilizar el CBD para otros objetivos. El CBD tiene una función también de reparadora, también tiene una función de mejora de la cicatrización, de recuperación, por ejemplo, de aquellos tejidos que han sido lastimados por infecciones virales, parasitarias, por quimiobióticos como metales pesados, intoxicaciones, o en aquellos pacientes quienes ya tuvieron cirrosis hepática por múltiples causas, ya sea por colestasis, ya sea por, en fin, una serie de cosas. Eso significa que la función del hígado en general, no nada más la YP450 citocromoxidasa que se encuentra en ese lugar, sino también otro grupo de enzimas que son necesarias para nuestra vida, se ven disminuidas. ¿Cómo podemos hacer? Consejo, el dúo dinámico, ya se los había dicho en alguna de estas presentaciones. Primero amalaki, que nos permita una regeneración de ese tejido lo más que se pueda, porque una cicatriz, pues esa ya no se puede sustituir. Y después ya poder utilizar el CBD para aquellos objetivos para los que se busca también una ayuda o un alivio. Es muy importante que ustedes deban saber que este es el dúo dinámico y que son dos tipos de nutracéuticos. Nosotros utilizamos nutracéuticos. Esta es una empresa fundamentalmente que usa nutracéutica. ¿Qué significa? Alimentos que tienen propiedades nutritivas y farmacéuticas. ¿Qué significa? Que unos que se llaman nutracéuticos somáticos irán a parar al cuerpo, como es el amalaki y todo lo que nosotros conocemos hoy. Y el nutracéutico no trópico, que tiene afinidad por el tejido nervioso, que irá a parar a nuestro tejido nervioso, es decir, CBD. Si nosotros lo usamos de manera juiciosa, entonces vamos a poder ayudar eficazmente a muchísimas personas. Pero recuerden,
no solo es, ya lo dijo Julio muchas veces y lo he también dicho yo, no solo es como ir al doctor y tomarnos una pastilla. Es tener la conciencia de qué cosa es nuestra salud y aportar a nuestra propia salud. Es un don con el que hemos nacido. Es la primera de las libertades. Nuestro creador nos ha dado salud y venimos cargados con toda la información de salud desde que nacemos. Somos nosotros quienes hemos ido disminuyendo y deteriorando nuestra salud. Antes era muy fácil echarle la culpa a la genética y decir, no, pues es que mis abuelos fueron diabéticos y mis papás fueron diabéticos y no sé qué. Pues yo ni modo soy diabético, pero no cuidamos nuestros hábitos. Hoy la epigenética ha demostrado que nuestros genes no nos condenan. Nuestras familias han sido diabéticas por su estilo de vida y su forma de comer, no por una genética. Si nosotros nos damos cuenta de eso, entonces muy seguramente no tendremos que estar batallando con nuestro hígado, con nuestro cerebro, con nuestras decisiones y con todo lo que ocurre en nuestra vida. Yo particularmente les agradezco, también ya me están esperando en la consulta, les agradezco mucho su atención y además la amabilidad de que nos hayan permitido entrar a sus hogares y también a sus corazones. Y estoy seguro que Julio también se siente igual y también ya le están reclamando sus pacientes en la clínica. Le mando un abrazo a buen Julio y a todas las personas quienes nos han escuchado. Muchas gracias por su atención, por sus preguntas y ojalá que tengamos oportunidad de contestar satisfactoriamente todas aquellas inquietudes que ustedes tengan en ocasiones posteriores. Muchas gracias por todo. Igualmente, Felipe, un abrazo hasta Toluca. Sí, ya me están esperando en sala de operaciones, no en la consulta, así que tengo que correr. Y a todos, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que hayamos respondido de la mejor manera a sus preguntas y pues que siempre estamos a las órdenes en compartir con nuestros conocimientos con ustedes. Muchas gracias al Team 2020 por permitirnos esta mañana de nuevo de compartir con ustedes sobre esta molécula y sobre lo que es el sistema endocannabinoide. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctores, por su tiempo. Gracias por todos esos conocimientos tan valiosos que el día de hoy nos han aportado. Y como es costumbre del Team 2020, tenemos este certificado para ustedes, agradeciéndoles su incondicional apoyo con el aporte de sus valiosos conocimientos, el gran liderazgo y profesionalismo que los caracteriza. CBD, panel médico para el doctor Julio Pozuelos y el doctor Oliveros, 25 de marzo del 2021. Muchas gracias a todas las personas que el día de hoy nos acompañaron y quiero pedir un fuerte aplauso de Zoom en esta mañana para nuestros grandes invitados el día de hoy. Gracias, doctores, y nos estaremos viendo próximamente en este mismo espacio. Dios continúe bendiciendo sus vidas.